En esta ocasión vamos a estar tratando el tema del bautismo. El tema del bautismo es muy conocido públicamente. Todos somos muy conscientes de esas tremendas fiestas que se organizan en esos bautismos, ¿verdad? Cuando viene un bebé, nuestra cultura por lo menos, que tanto conocemos, una cultura de orientación católica, pues se bautizan los niños. Entonces cuando viene el día del bautismo, a los pocos días después de nacer, pues se hace tremenda fiesta, celebración, vienen amigos, familiares, etcétera. Y bueno, se hace algo muy grande, muy importante, muy relevante. Probablemente quien último disfrute y último se entera de lo que está pasando es el protagonista, que es el niño. Pero eso sí, se ha convertido en un acto social de extrema relevancia. Pero yo quiero en esta ocasión que aclaremos muchos puntos sobre el bautismo. Hay tantos, no voy a decir misterios, pero sí hay mucha incomprensión, hay falta de conocimiento. El bautismo no es algo que alguien inventó. Forma parte de la vida cristiana, forma parte de lo que Dios diseñó para la vida del cristiano, pero tiene su lugar, tiene su importancia y por eso debemos prestarle atención. Por eso, en esta ocasión, vamos a estar tratando sobre esos puntos oscuros del bautismo, quizá por una mala enseñanza, una mala información que hemos recibido, y por eso tenemos esa mala comprensión. Pero en esta ocasión, tratando esto, yo quiero empezar haciendo mención de que el bautismo es algo que Jesús dejó instalado, es decir, no fue invención humana. Jesús mismo dejó instalado, Él dijo, hay que bautizarse. ¿Dónde se encuentra eso? Mire, cuando uno lee Mateo, al final del libro de Mateo, Jesús está listo para despedirse de sus discípulos y en ese momento frente a ellos les dice, id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. Y a continuación, estamos leyendo en Mateo capítulo 28, versículo 19, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que la experiencia del bautismo no es algo que algún iluminado decidió instalar, colocar en la liturgia cristiana. No, el bautismo lo instaló Jesús mismo. Él colocó el bautismo en el mensaje de la palabra, lo encontramos en los evangelios. Por eso en este tiempo donde hay tanta confusión, qué bueno poder charlar sobre eso y aclarártelo. Tú has crecido en una cultura dominada mayormente por la idea católica del bautismo. Y ahí es donde tenemos que retocar algunos puntos. Vamos a la palabra de Dios, vamos a ver qué significa, qué significado, qué importancia tiene el bautismo. Fíjese que ya para cuando Jesús predicaba, el bautismo era algo ya conocido. Déjeme decirle que el pueblo hebreo, el pueblo judío, antes de que Jesús hablara de bautismo, ya practicaba el bautismo. El bautismo era una ceremonia que todos conocían. El prosélito, es decir, aquella persona que había practicado otra religión, venía de otra cultura, pero conociendo al Dios de los israelitas, quería aceptarlo como su Dios y dejar su antigua vida de idolatría, pasaba por una ceremonia que era el bautismo. Así encontramos personas que cuando Jesús vino a predicar ya se habían bautizado. Venían de otras culturas. Entonces, él se venía al río donde estaba el sacerdote, se metían los dos en el agua, el sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza del prosélito, se sumergía, volvía a emerger y una vez hecho eso, daba ya el significado, ya daba a entender que su vida antigua había muerto, había comenzado una nueva vida. Esto es lo que significa el bautismo. Ya era conocido. Cuando Jesús hablaba de bautismo, todo el mundo sabía de qué se estaba hablando. Si usted recuerda bien y ha leído los evangelios, para cuando Jesús empezó a bautizar, ya Juan el Bautista había estado bautizando gente. Y dice que los bautizaba en el río, en el Jordán. Jesús mismo fue bautizado por Juan el Bautista. Forma parte de la historia. Así que el bautismo no es algo extraño. El bautismo evidentemente es algo muy importante. Pedro, el día de Pentecostés, 50 días después que Jesús había muerto, Pedro en ese día dice que se levanta, predica un sermón impresionante y la gente compungida en su corazón le dijo, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepentíos y bautizaos. En otras palabras, el bautismo él lo coloca, así como Jesús, en el principio de la vida del cristiano. Hay personas que vienen y dicen, pastor, yo todavía no soy digno de bautizarme. ¿Qué estamos diciendo con eso? Primero estamos manifestando ignorancia.
Segundo, si tengo que entenderlo literalmente, me estás diciendo que vives en pecado, no has dejado tu vida pasada y por lo tanto no quieres hacer algo que sabes que no se ha producido de verdad en tu corazón. El bautismo viene a ser una representación de algo que ya pasó en nuestra vida. Si no ha habido en mi vida, en mi corazón, la experiencia de la salvación, la experiencia de la conversión, si en mi vida no he dejado mi antiguo estilo de vida, mi antigua forma de adorar a Dios o a otros dioses, para comenzar una nueva vida con Jesús, como la Biblia me enseña, entonces bautizarme sería una pura obra de teatro. Sería simplemente el quedar con otra persona, con otras personas, quedar bien, ganar su confianza o su aceptación. Pero en Jesús no ha pasado nada, en la vida espiritual no ha pasado nada. El bautismo forma parte del principio de la vida cristiana. Fíjense que aún hay muchos grupos, muchas tribus, muchas logias, muchas hermandades, muchos clubs, que para que el solicitante de membresía pase a entrar dentro y formar parte integral del grupo, sea cual fuere, tienen ceremonias de iniciación. Y bueno, el bautismo viene a ser algo parecido a eso. No lo inventó un hombre, lo colocó Dios ahí, pero tiene el sentido de inicio. Bautismo habla de limpieza, por eso se hace en el agua. Entonces uno, al sumergirse en el agua, tiene el sentido de limpieza. El agua me purifica, el agua me limpia. También tiene el sentido de enterrar, es decir, muere enterrado el viejo hombre para emerger el nuevo hombre, limpio, nuevo, distinto, libre del viejo y que se enfrenta a una nueva etapa en su vida natural y una nueva etapa evidentemente en su vida espiritual. Por eso es bueno hablar de esto, para que podamos entender por dónde el Señor quiere dirigir la palabra, el uso del bautismo. Ahora, quiero aclarar varias cosas. Número uno, ¿salva el bautismo? Evidentemente no. El bautismo no salva a nadie. Es decir, si una persona pecadora entra a las aguas, se bautiza, y no ha habido nada, sigue siendo pecador, pues entra como pecador seco y sale como pecador mojado. Aquí no hay otro milagro. El bautismo, algunos dicen, salva, el bautismo purifica, el bautismo sana, el bautismo, y le quieren dar unos atributos al bautismo que el bautismo realmente no tiene. Otra cosa es que en ese momento del bautismo uno esté viviendo una situación tan emocionante, sea para esa persona algo tan fuerte, tan importante en su vida. Otra cosa es que en ese momento Dios quiera hacer algo con cierta persona y sanarlo de una enfermedad. Quizá alguien entró al bautismo enfermo y salió sano. ¿Quién le quita a Dios la autoridad o el poder para hacer eso? Nadie. Pero el bautismo en sí mismo no lo hace. El bautismo es simplemente una representación, grave es eso, es una representación de algo que ya pasó. No tiene atributos milagrosos. El bautismo nos sana, el bautismo nos salva, el bautismo nos da calidad de santidad. El bautismo es algo que Jesús dijo, tienen que hacerlo. Y alguien puede preguntar, entonces, si no salva, ¿puede condenar? No, mire, si alguien muere sin ser bautizado, no tiene mayor importancia por el hecho en sí del bautismo. Me explico. Hay personas que se han convertido a Jesús y no tuvieron tiempo de bautizarse. Si no, miremos el ejemplo del propio, ese ladrón al cual llamamos el buen ladrón. No hay ladrones buenos, pero el buen ladrón que estaba crucificado al lado de Jesús. Estaba el ladrón malo y el ladrón bueno. El ladrón bueno le dijo a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y él dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. A ese ladrón que se acababa de convertir, que en ese momento se convirtió, no le dio tiempo de bautizarse. Si dijéramos así categóricamente, el que no se bautiza, no se salva. Entonces, aquel ladrón, ¿cómo puede ser que Jesús le respondió diciéndole, hoy estarás conmigo en el paraíso? Entonces, evidentemente, el bautismo no tiene un poder para salvar, pero dejarse de bautizar no tiene poder para condenar. Ahora, entonces, ¿dónde está el error?
El error estaría en la persona que, sabiendo que se tiene que bautizar y teniendo tiempo para bautizarse, decide no bautizarse. Eso es lo que sí podría tener cierta influencia, pero no por el bautismo, sino por el hecho de la desobediencia. Ahí es donde está. Dios ha dicho, te tienes que bautizar. Y tú dices, no, yo no me bautizo, soy muy grande, me da vergüenza. No, el agua está muy fría. Voy a esperar. Eso es desobediencia. Ahí sí es donde estamos fallando. Pero ya no sería por bautizarse o no bautizarse. Sería por desobedecer algo que Jesús dijo que teníamos que hacer y no lo hemos hecho. Entonces, en este punto nos salva. Ahora, algunos dicen, pero ¿y cómo debe hacer el bautismo? Bien, y esto es importante. Hay muchas iglesias que bautizan por aspersión. Es decir, echan unas gotitas representativas. El motivo no está mal. La motivación no es errónea, el hecho en sí sí es erróneo. Porque en el Antiguo Testamento, en la historia del pueblo de Israel, así como en el bautismo del que habla Jesús, y al que todos los hebreos tenían conocimiento y sabían, era un bautismo por inmersión. Me explico. La palabra bautismo significa literalmente baptizo, en griego significa inmersión, es decir, sumergido completamente. Ese es el sentido. Hay muchos sentidos. Mire, palabras que tienen que ver con mojar. Hay muchas. Hay verter, rociar, sumergir, etc. La única de esas 7 variantes que hemos encontrado que tiene que ver con una total inmersión es baptizo. La palabra que concretamente Jesús utilizó. Entonces, intentar darle otra forma es salirse del método que Jesús fue y enseñó a todos. Ahora, el significado es cubrir completamente, decíamos antes. Sí, porque tiene la connotación de enterrar. Se enterró la vieja vida. Se murió la vieja vida. De limpieza, porque es agua. Sí, pero una limpieza por todo el cuerpo. No es solamente en la cabeza, no es solamente en la cara, no es solamente en algún miembro. No, es limpieza de todo mi cuerpo, es purificación completa. Este es el sentido. El bautismo no purifica, pero representa la purificación que hizo la sangre de Jesús al limpiarme a mí el día que yo me convertí, y lo mismo pasó contigo. Por eso, cuando hablamos de el método, tenemos que hablar de lo que Jesús hizo, lo que Jesús enseñó, y no traer invenciones posteriores que no han añadido nada positivo, sino por el contrario han distorsionado. Entonces se ha llegado a la comodidad de usar la aspersión para no mojar a la persona, no crear una situación extraña, demasiado informal, y hacerlo más riguroso, más serio, más pulcro. Pero lo que Jesús enseñó es lo que Jesús enseñó. Así que por lo pronto no debemos cambiar lo que Jesús enseñó. No importa las inconveniencias que eso pueda traer sobre el momento, a la situación que estamos viviendo. Ahí es muy interesante acerca de la cantidad de agua. Si usted lee conmigo, déjeme leerle despacito. Voy a poner las gafas. Déjeme leerle despacito. En el libro de los Hechos, en el capítulo 8, hay un pasaje donde uno de los hombres importantes del Nuevo Testamento, que era Felipe, Dios lo envía al desierto y le dice, júntate con ese carro. Y era una caravana que regresaba a Etiopía. En ella iba un funcionario muy importante, el tesorero de la reina de Etiopía, y él, que era, evidentemente, había venido a Jerusalén a adorar a una de las fiestas y regresaba. Se había hecho con un rollo, el rollo de Isaías, un libro de Isaías, y lo estaba leyendo. Y dice, después de leer juntos los dos, le invitó a subir al carro y están juntos leyendo un pasaje de Isaías. Dice en el versículo 34, Hechos 8:34, dice, respondiendo el eunuco le dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y era un pasaje donde se habla de Jesús como el cordero que iba a ser sacrificado, etcétera, etcétera. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta misma escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Así que todo un tiempo de proceso donde Felipe empezó a hablar y a enseñarle, a decirle, mira esto y lo otro, y Cristo, y murió, y le empezó a hablar de la resurrección, etc. Y le habló de muchas cosas, muchas. Pero es curioso, fíjese en el siguiente versículo,
El 36 dice, y yendo por el camino, iban los dos en el camino con la caravana en la que estaban los dos juntos, dice, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Así que de repente en el camino encuentran un lugar donde había agua. Yo imagino que si hubiera hecho falta agua solo para aspersión, es decir, para echarle unas gotitas en la cabeza del eunuco, no hacía falta encontrar agua, porque en esa semejante caravana del tesorero de la reina, alguna cantimplora por lo menos tenía que haber. Así que lo que le llamó la atención al eunuco, lo que el eunuco entendió, es que hacía falta un sitio donde hubiera mucha agua. Mucha agua, porque si no, no haría falta esperar ese momento, sino con un vaso de agua, echar unas gotitas en la cabeza hubiera sido suficiente. Pero no es la historia esa, sino que la historia viene de esta otra manera. Aquí hay cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces dijo Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Descendieron al agua. Primero tienen que descender al suelo. No creo que el carro se metió en el agua para que al bajaran directamente al agua. Así que bajaron a tierra, se dispusieron, bajarían todos los pajes y la gente que venía ayudando al eunuco. Así que prepararon todo porque supuestamente si se iban a meter al agua y tenían que salir, habría que cambiarse de ropa, habría que darles toallas, etc. Así que toda la gente que iba con el eunuco se paró también, muy curiosos por lo que estaba ocurriendo, y el eunuco dice aquí, ambos, dice, versículo 38, mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu arrebató a Felipe. Cuando subieron del agua. Si usted hace un pequeño análisis de todo este pasaje, se da cuenta, el bautizar no es solo echar un poquito de agua, bautizar significa una gran cantidad de agua, como para que una persona se sumerja. Por eso vamos aclarando cosas. ¿Salva el bautismo? El bautismo no salva. ¿El método cuál es? La inmersión. Usted lo quiere hacer de otra manera, eso es cosa suya, pero yo no quiero jugar con las cosas que la Biblia dice. Por eso yo me ciño a lo que la Biblia dice. La inmersión. Pero otra de las cosas que debemos aclarar, ¿cuál es la fórmula correcta? Es decir, cuando están los dos para bautizarse, ¿cuál es la fórmula? ¿Qué se debe decir? ¿Qué se debe decir? Muy sencillo, lo leímos antes. En el Mateo capítulo 28. Versículo 19, y por todo el mundo, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay otro pasaje que también se menciona, que tiene que ver con el bautismo en Hechos 2:38 dice, bautícese cada uno, dice Pedro, bautícense en el nombre de Jesús. Ahora, algunos han tirado mucho de este pasaje diciendo, no, hay que bautizar solo en el nombre de Jesús. Pero Jesús dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Pedro está diciendo en el nombre de Jesús, está diciendo en todo lo que Jesús ha enseñado. O sea, no es literalmente en el nombre de Jesús. No es eso. Es en lo que Jesús ha enseñado, en lo que Jesús representa, en lo que Jesús ha significado para tu vida. Te bautizas en eso, te bautizas por eso, no te bautizas por otra razón. Pero el texto, como debemos ser bautizados, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, nos queda un matiz. ¿Cuándo una persona se debe bautizar? Si yo le pregunto a algunos de orientación que hemos nacido en la cultura católica, como yo mismo, todos fuimos bautizados cuando éramos pequeños. ¿Se nos preguntó? No se nos preguntó. Pero ¿cuándo realmente una persona se tiene que bautizar? Bueno, volvamos otra vez al pasaje de Hechos capítulo 8. En Hechos capítulo 8 tenemos una buena guía. Dice aquí, estaba Felipe y el etíope, dice, entonces Felipe abriendo su boca comenzó a predicarle. Y el versículo 36, yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? En otras palabras, ¿qué cumplo los requisitos o no los cumplo? Esta sería la pregunta que usted debería estarse haciendo si todavía no se ha bautizado. ¿Cumplo los requisitos? Bueno, ¿cuáles son?
Felipe lo enumera, es muy, muy sencillo. Si crees de todo corazón, bien puedes. Esta es la pregunta. ¿Tú te quieres bautizar? ¿Tú quieres saber si estás listo? ¿Si es el momento para bautizarse? Si crees de todo corazón. En otras palabras, ¿le has entregado tu vida a Jesús? ¿Le has dado tu futuro a Jesús? ¿Le pediste perdón por tus pecados? ¿Le dijiste a Jesús, Jesús, renueva, cambia mi vida, quiero empezar de nuevo? ¿Estás dispuesto a seguirle para siempre y estar con Él? Entonces, bien puedes. Entonces, bien puedes. Entonces es el momento. Y por eso, al entender esto, se descartan muchos otros momentos. Se descartan los momentos, por ejemplo, de la infancia, de ese estado de bebé, donde bautizamos al niño sin que el niño sepa lo que está haciendo. El niño no puede responder como respondió el eunuco. ¿Qué dijo el eunuco? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Oiga, para decir eso y tener esa comprensión y haber vivido esa experiencia real, uno tiene que tener un poco más que unos meses. Por eso el bautismo de los niños, aunque es bien intencionado, no se corresponde con el bautismo bíblico. El bautismo bíblico es sobre la persona que si ha creído, bien puede. Si ha creído que Jesucristo, si cree con todo su corazón, para eso hace falta más que tener unos cuantos años. Significa tener conciencia de lo que representa. Significa, como tú y yo estamos ahora charlando y hablando, es poder entender, poder decir, sí, quiero seguir a Jesús porque sé lo que significa servir a Jesús. Sí, quiero comenzar una nueva vida porque sé y he determinado dejar la antigua vida. Ahí está el secreto. Por eso yo quiero que en este momento, mientras estamos hablando, algo esté pasando en tu corazón. Porque si tú no has tenido esa experiencia de entregarle todo a Jesús, debes tenerla. Ese es el principio. Y si ya la has tenido, entonces no puedes dilatar en el tiempo el hecho de bautizarte. Busca la primera oportunidad. Habla con el pastor de tu iglesia. Dile en la próxima bautismo que se pueda organizar en la iglesia, yo me quiero bautizar. ¿Por qué? Porque he creído de todo mi corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Sabe? Cuando uno llega a esta comprensión y toma la determinación de vivir para Jesús, ahí es donde entra el bautismo. El bautismo no es 5 años después. El bautismo no es después, alguien dice, pero es que no hizo el curso de no sé qué o el curso de no sé cuánto. Escúcheme, como iglesia podemos establecer algún tipo de patrón, de norma, para que antes de que una persona se bautice, estudie un poquito, como lo estamos haciendo ahora. ¿Para qué? Para saber un poco más de qué estoy haciendo, qué decisiones estoy tomando. Pero no es realmente requisito para ser bautizado. Pedro, en aquella ocasión, en aquel mismo día donde él se levantó y predicó a las multitudes, dice que se bautizaron como 3,000. ¿Usted cree que en ese día dio tiempo de hacer un cursillo avanzado, resumido, comprimido, sobre lo que significa ser bautizado? Claro que no. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Espontáneamente. ¿Por qué? Porque ya cumplían el verdadero requisito. ¿Cuál es el verdadero requisito? Haber tenido una experiencia donde Cristo les ha perdonado, ha transformado su vida y han decidido caminar una nueva vida con Jesús. Esto es el bautismo. Por eso, después de aclarar estos puntos, yo quiero decirte, si no te has bautizado, debes tomar rápidamente una decisión. Y yo oro a Dios para que la decisión sea, me quiero bautizar. Y usted ahí está diciendo, pastor, en la primera ocasión voy a hablar con mi pastor y voy a orar y me bautizo porque quiero servir a Jesús con todo mi corazón. Déjeme terminar con esta oración. Padre, yo pido, Dios, que estas palabras traigan luz. Señor, cambien corazones, traigan un despertar en la mente. Señor, revoluciona nuestra vida, saca nuestros esquemas antiguos para traer, Señor, la palabra tuya, fresca, la palabra de verdad. Señor, ayúdanos no a quedarnos encajonados en historia o en conceptos arcaicos que no tienen nada que ver contigo, sino que ven, Señor, y tráenos a una revelación de verdad tuya. Por eso, Dios, yo bendigo a cada persona que está viendo este programa. Y te pido, Señor, que le despierte y que los unjas, que haya una claridad. Oro, Dios, para que ahora mismo
tú los bendigas en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén